Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, iniciando excelente la semana. Son mis mejores deseos, que hayan pasado también un muy buen fin de semana. Pues de todas maneras cuidándose, porque aunque aparentemente las autoridades ya están dando muchas facilidades, lo cual es bueno para reactivar la economía, pero también ya la responsabilidad directamente cae sobre nosotros para cuidarnos mucho, porque no confiarnos totalmente en que ya esto ya pasó, porque esto evidentemente no ha pasado. La gente se sigue contagiando, se sigue muriendo. Entonces, por favor, cuídense mucho para que podamos seguir conversando de historia. Pues bien, como de costumbre, saludos a todos los amigos que nos ven y nos han visto desde hace ya varios meses. Me da mucho gusto saludar a todos aquellos que nos ven. Nos mandan saludos desde Tabasco. Saludos a todos los amigos de Tabasco, de Veracruz, por favor. Se me estaba pasando. Bello puerto de Veracruz, que nos ve también, y no solamente el puerto, sino todo el estado, Tamaulipas, Monterrey, Zacatecas, también nos ha visto muchos Zacatecas, Pachuca Hidalgo, también nos ha mandado saludos, ok, qué gusto que lleguemos hasta allá, Aguascalientes, Mazatlán, mi querido Mazatlán, ok, que siempre cuando menciono Mazatlán recuerdo esos mariscos deliciosos que he comido cuando estuve la última vez allá hace como unos 6 años, 7 años, y también en Culiacán. Saludos a todos ustedes, Baja California, la Alta California, o sea, la California de Estados Unidos. Saludos también a todos los amigos de Estados Unidos. Canadá, nos ha mandado saludos Canadá. Okay. Muchos saludos a Montreal, a los mexicanos que están en Montreal y a los que no son mexicanos pero que les gusta saber de historia. También saludos a Montreal, a Toronto. Y pues a todos también los que nos ven en Sudamérica, Ecuador, que nos está escribiendo constantemente. Gracias Ecuador, gracias Colombia porque nos ven. Chile igual nos ha mandado algún mensaje, por ahí algún mexicano. Qué gusto que podamos fomentar ese interés en nuestra historia, que de alguna manera, como he dicho en otras ocasiones, aunque sea historia de México, es una historia que de alguna manera va hermanada con toda Hispanoamérica. Pues bien, saludos también a Europa, a Alemania, que también nos ve constantemente. Hay unos mexicanos en Alemania que nos ven, Francia, Albi que nos ve también, siempre nos manda saludos, mexicanos de Albi, y en fin, a todos aquellos que nos ven en alguna parte del mundo y que son curiosos por la historia, que tienen una curiosidad real de saber historia, porque repito lo que dije la semana pasada, la historia es la maestra de la vida y vida de los tiempos, como dijo Cicerón, y quien no está conociendo su propia historia, muy probablemente caiga en los errores que se han cometido anteriormente. Recuerden que la historia es algo vivo, no es algo muerto. ¿Por qué? Porque hay que conocer para entender y para transformar. La ecuación de conocimiento, de entendimiento y transformación. Y no hay que tener ni rencor por el pasado, ni temor por el porvenir. Bien, pues vamos a proseguir. Y hoy vamos a desarrollar esos 10 meses que duró el imperio de Iturbide. 10 meses, tampoco duró. Yo pensé que más no. Tal vez hubiera durado más. Pero varios elementos se juntaron para que no durara mucho más. El primero, que es quizá el menos importante, porque de ser así ningún gobierno hubiera durado en México, la falta de preparación de Iturbide como gobernante. Magnífico militar. Nadie va a negar que es el libertador, pero como gobernante dejó mucho que desear. No estaba preparado como no estaba preparado nadie. No tenía la capacidad para gobernar, como un chorro que nos han gobernado, que ahí nos han gobernado, pero no tienen la capacidad de gobierno. O sea, eso fue un elemento, sí, pero no fue el definitivo ni el distintivo. Otro elemento, lamentablemente, y esto sí, ya es un poquito más grave, se sintió Napoleón. Ya tener la corona en sus sienes y tener un trono, se sintió Napoleón. Y no aglutinó, sino que lamentablemente dividió. Pero aún así, ¿cuántos no se han sentido emperadores? No por algo Enrique Krauss llamó a los presidentes, los últimos presidentes del siglo XX, presidentes imperiales, que el presidente se siente
un rey, un emperador, le molestan las críticas, o sea, eso es algo que hasta cierto punto es común y que tampoco es un distintivo de la caída del imperio de Iturbide. Pero el tercer elemento del cual vamos a hablar hoy sí es distintivo de la caída de Iturbide, porque los otros dos hubieran aguantado. El pueblo mexicano, y a las pruebas me remito y nos remitimos todos y nadie va a dejarme mentir, es aguantador, y vaya que aguanta, y vaya que aguanta, es aguantador, o sea, que hubiera aguantado eso y más. Pero el tercer elemento, que fue lo que definió la suerte de Iturbide, y la definió muy probablemente desde antes, y ese tercer elemento, la mano de los Estados Unidos. ¿Okay? Bien, Iturbide va a ser emperador y lo primero que va a hacer es convocar a un segundo constituyente. El primero les dio puestos, o sea, los maiceó, como decimos hoy en día, para que tengan algún puesto, y contentos se fueron, ni querían chambear, querían vivir del erario, la burocracia. Y nombra y convoca a un segundo constituyente. Aquí sí ya no hay el elemento español, ya hay netamente el elemento criollo. Pero aquí está la cosa. En este mal que mal, hay un refrán que dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Dudoso este refrán, pero bueno, en el caso de Iturbide se puede aplicar. ¿Por qué? Porque Iturbide sabía de qué pie cojeaba. Y dentro de lo que cabe, este Congreso no le había hecho una trastada. Y mal que mal, tenía sus influencias ahí, por conducto de Gómez Farías, por conducto de Fray Servando, en fin, había por allá. Pero este segundo Congreso va a estar formado por un 79%, como dice Lucas Alamán, de gente nueva, criollos, y solamente un 20%, vaya, 21%, repitieron. Eso de la no reelección es relativamente nuevo. No, nunca antes de Madero había la idea de la no reelección. Bueno, sí hubo un tiempo, Porfirio Díaz la enarboló como bandera, como Benito Juárez, como hemos visto, pero ya vieron que con la misma luego la quitó. Okay. Bueno, entonces era lo normal que se reeligieran, y de los 121 primeros repitieron alrededor de 30. El resto eran nuevos y eran criollos, o sea, ¿quiénes no repitieron? Principalmente los españoles, que prefirieron retirarse. ¿Por qué? Es una buena pregunta, y creo que ha faltado un estudio de ver por qué el grupo peninsular que formó el primer constituyente, al menos mitad y mitad con los criollos, se retiró. No ha habido un estudio concreto de los dos primeros constituyentes, que fueron nefastos, más el segundo que el primero, pero fueron nefastos los dos primeros congresos mexicanos que hubo en este país ya como nación independiente. Porque el Congreso de Anáhuac, como le llamaron al de Morelos, obviamente no cuenta, porque no era México, no había México. Entonces, aquí sí, ya había. Entonces, no hay una explicación, nadie nos la da, porque nadie se ha fijado por qué se fue ese elemento. Podríamos pensar que porque pues estaban viendo venir a jugar fea y mejor se retiraban. Muchos agarraron sus cosas y se fueron a España, y otros se dedicaron a fomentar sus negocios, porque tenían, obviamente, okay, el cambio no había sido como quería Hidalgo, o sea, no les quitaron nada, o sea, ellos tenían sus buenos negocios. Sea como sea, no hay un estudio que podamos decir por esto se fueron. El hecho es que ya no participaron, y participa, evidentemente, el grupo borbonista se desaparece, y participan netamente los 121 otra vez criollos. Pero aquí la cuestión: de esos 121 había un grupo numeroso que fue quizá el de los 100 que entraron más o menos, o 90 que entraron, 50, quizá un poco más, ya tenían esta idea nueva, que fomentar la idea de una república al estilo de Estados Unidos. ¿Y por qué querían esto?
porque ya había, en este tiempo, empezaba la influencia norteamericana desde donde estaba la guarida de Poinsett, allá en Texas. Y ya había tenido contacto con algunos criollos ilustrados, precisamente para poder infiltrar esas ideas que nadie conocía. ¿Cuál era la idea de Estados Unidos? Si no evitaron que se consumara la independencia por conducto de Iturbide, la Unión y la religión católica, por lo tanto había que quitarlo para fomentar una república igualita a la de ellos, pero con la diferencia que los Estados Unidos sabían que los mexicanos, por muy cultos que fueran, no tenían idea clara y a veces ni idea de lo que era una república. Y ellos sabían que la república iba a fracasar en México. Y sabían precisamente que eso era lo que pretendían, que fracase para que Estados Unidos maneje la política a su antojo y en un momento dado, cuando crecieran esos polluelos que estaban formando los futuros americanos, que se adueñaran de México y de México, pum, 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 para abajo, como dice el Destino Manifiesto. Adueñarse desde las corrientes del Niágara hasta la Tierra del Fuego. Pero México era el primer pececito al que había que comerse. Esa era la idea. No porque fueran muy buenos amigos o porque la república era lo mejor, no. No, para ellos era lo mejor, para ellos, pero no para nosotros. Entonces empiezan a fomentar, y el principal personaje que va a ser el puente entre Estados Unidos y México, y entre Poinsett y los criollos mexicanos que van a estar ya con la idea republicana, va a ser precisamente Lorenzo de Zavala. ¿Por qué Lorenzo de Zavala específicamente? Porque Lorenzo de Zavala en 1822 pertenecía a la logia masónica yorquina y Poinsett era masón, y la política la política americana estaba manejada por masones. Y si no, podemos ver claramente los signos. El signo del dólar, por ejemplo, es un triángulo que dice "In God we trust", en Dios confiamos. Pero ese triángulo, no es la Santísima Trinidad como muchos creen, es el símbolo de la masonería americana. Bueno, y de la perfección, porque tenemos la perfección. Bueno, Zavala, ¿cómo es que Zavala había sido masón? Y aquí voy a tener que tocar un tema brevemente para poder entender lo que va a pasar con Iturbide. La masonería se formó en Europa, ¿sí? Y la masonería, la palabra masón es una palabra francesa que significa constructor, ¿sí? Ellos no son ateos como se ha creído, para nada. Creen en Dios, y de hecho le llaman el gran arquitecto del universo. Creen, y puedes tener la religión que tú quieras, pero ¿qué es lo que ellos no toleran? A la institución clerical de la iglesia, porque dicen que ellos han tergiversado todo. Entonces, todo el tiempo desde Europa fueron los que fomentaron la Revolución Francesa. Y recuerden que terminó la Revolución Francesa en una persecución y destrucción de templos. Y luego lo van a hacer en España también. En fin, se van a ir colocando. Pero su principal sede va a ser los Estados Unidos. Precisamente porque era el país de las libertades, de viva la vida, ahí todo se puede. Con orden, pero todo se puede. Y van a fomentar una junta que va a ser la gran junta anfictiónica, como le dicen ellos, o sea, la junta madre, por así decir, en Nueva Orleans. Y ahí va a estar la mata, el centro, el cerebro de la masonería yorquina, que era contraria a la escocesa, que era un rito europeo. La yorquina era un rito americano, que pretendía comerse
a la escocesa para también influir sobre Europa. ¿Ok? Bueno, entonces, a México, en la historia de la masonería en México, Juan Antonio Mateos nos habla mucho de la historia. Sin embargo, hay varios errores de este autor. No hay ningún dato masónico antes de Lorenzo de Zavala. No hay nadie que se diga que fue masón. Algunos autores mal informados o mal intencionados han dicho que Hidalgo era masón. Mentira, no es cierto. No hay nada que diga que Hidalgo fuera masón. No hay para nada. Otros que Morelos, mentira. Juárez sí. Porfirio Díaz sí. Gómez Farías sí. Don Miguel Domínguez posteriormente también. Pero fueron posteriores, fueron a partir de la independencia, no durante la independencia o antes de la independencia. Algunos se atreven a decir que la masonería escocesa la trajo Humboldt cuando llegó aquí en 1803 a México. Tampoco es una verdad. ¿Que él era masón? Vamos a suponerlo, pero no la fomentó. No hubo fomento, porque estaba vigilado. Además, se le daba un permiso especial para entrar, porque no entraba ningún extranjero a la Nueva España. Entonces, ¿quién es el primer masón? No lo podemos saber, pero el primero que se tienen noticias es de Lorenzo de Zavala, precisamente. ¿Y cómo se volvió masón? Porque Lorenzo de Zavala era un sanjuanista en Mérida que tenía ideas de independencia, ideas de democracia, un hombre culto, y tenía un periódico en Mérida que se llamaba El Aristarco. Pero cuando el rey de España, Fernando VII, para atrás, el rey de España, Fernando VII, pues, recupera el poder y persigue a todos aquellos que habían hablado de libertad e igualdad. También en Yucatán se persigue a los sanjuanistas y caen en el bote la mayoría de ellos. Zavala, por ser el más listo de todos y ser el director de ese periódico que fomentaba la igualdad entre los indios y entre los criollos y españoles y todos los demás, lo van a mandar a la prisión de más alta seguridad que tenía la Nueva España, que era San Juan de Ulúa. Y esto ocurre en 1815. Pero coincide también, y aquí vean ustedes cómo se dan las coincidencias, coincide también con que en ese mismo año capturan a Morelos. Y hemos comentado en alguna ocasión que Morelos fue capturado con un grupo de norteamericanos que lo venían a ayudar. Y esos norteamericanos capturados, el virrey Calleja en ese entonces se pregunta qué hacen aquí y por qué están del lado de Morelos. Y mientras a Morelos lo llevaban preso a la Ciudad de México para juzgarlo, a los norteamericanos los llevan preso a la cárcel de mayor seguridad, a San Juan de Ulúa, para interrogarlos. Y ahí los meten. Muchos van a morir ahí, porque pues, San Juan de Ulúa era terrible, pero otros no. Y estaban ellos ahí, acaban de llegar, cuando llega el prisionero nuevo, que era Zavala. Y a Zavala lo van a poner en una tinaja, en una celda, que se llamaba, a las celdas de San Juan de Ulúa eran tinajas, porque de noche, al subir la marea, entraba el agua. Entonces estabas caminando entre charcos, por eso muchos se morían ahí de pulmonía, entonces no aguantaban. Entonces él comparte celda con, cuando menos, al menos eso se dice, con 2 norteamericanos. Zavala va a estar preso allá 3 años, a su información. Y los norteamericanos también. Y no van a salir hasta que el virrey Apodaca, el nuevo virrey, da un indulto general para todos. Perdón, hasta los americanos. Salgan, váyanse. Ya ganamos, ustedes lárguense. Pero esos 3 años, Zavala no los perdió, ni los norteamericanos lo perdieron, los que compartían celda con Zavala. ¿Por qué? Porque le enseñan 2 cosas a don Lorenzo, que era un joven en ese entonces. Inglés, que en ese entonces nadie en México sabía inglés, sabía francés, latín, pero no inglés. Y el inglés le va a servir muchísimo en la vida a Lorenzo Zavala. Y lo que nos interesa a nosotros, lo inician, como dice don Eligio Ancona en su historia de Yucatán, lo inician en los secretos de la masonería. O sea, con el 1818 Zavala sale de la cárcel, Zavala ya era masón, iniciado en San Juan de Ulúa por los norteamericanos. Por lo tanto, él ya era un proamericano que sabía inglés y que era masón.
¿Qué hace don Lorenzo cuando sale? Vuelve a Mérida para tratar de volver a unir a su grupo. No lo logra, ya cada quien estaba en su jugada. Y entonces se va a Campeche, que en ese entonces Campeche era parte de Yucatán, o sea, no existía el estado de Campeche. La ciudad sí, pero Campeche era Yucatán. ¿Okay? Y en Campeche va a fundar una especie de escuela cuyo nombre va a llamar la atención a los jóvenes ilustrados yucatecos campechanos, que fue, así le llamó, la primera logia masónica del sureste. En Campeche casi nadie tenía idea de qué significaba la palabra masónica. Pero como Zavala era conocido por sus escritos, por haber sido sanjuanista unos años antes y por muchas otras cosas, la gente acudió. Era el disfraz, porque ahí Zavala te iniciaba a esos jóvenes en la masonería. Es donde va, se puede decir, la primera noticia que se tiene oficial de la masonería. Entonces la masonería inició en la península, tal vez no, pero es la noticia que se tiene. Y hay grandes masones peninsulares, ¿okay? Por ejemplo, Manuel Crescencio Rejón era un masón peninsular importantísimo. Justo Sierra O'Reilly, el joven Santiago Méndez, en fin, eran masones. ¿Por qué? Porque Zavala los va a conducir. Entonces Zavala, cuando llega al Congreso, al primer constituyente, Zavala ya era masón. Lo nombra Yucatán como representante para el primer congreso que nombró Iturbide, aquel que no hizo nada. Pero en ese momento la mayoría obviamente no pensaba en república y nada por el estilo, y Zavala absolutamente se quedó solamente como espectador y apoyó lo que tenía que apoyar, porque era donde iba el viento en ese momento, que era hacia Iturbide, y él votó a favor de Iturbide como emperador. Pero en el segundo constituyente, en el que ahora estamos hablando, termino mi flashback, como dicen en lenguaje cinematográfico, en el segundo ya no solamente era Zavala el masón, ya había varios más que se habían iniciado vía Zavala. Don Valentín Gómez Farías, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, nada más que Fray Servando pertenecía al bando del grupo escocés, o sea, a la masonería europea. Gómez Farías no, a la masonería yorquina del Poiset. Entonces, este nuevo grupo ya tenía como objetivo claro votar a Iturbide. ¿Para qué? Para darle entrada a la República, que era la puerta por la que podía entrar Estados Unidos, no por el imperio, por la República. En pocas palabras, la masonería era un grupo donde su objetivo no era nacional, o sea, no es que fuera una bola de traidores, no, simplemente ellos no se detenían porque soy mexicano, no, ellos eran masones, y masón era ser ciudadano del mundo, y en este caso ellos tenían la fe de que el futuro del mundo eran los Estados Unidos, y estaban trabajando no para Estados Unidos como país, sino para una regeneración mundial. No sé si me explico. Porque muchos, sobre todo los clericales, o sea, los autores a favor del catolicismo, hablan pestes de la masonería, diciendo que era una bola de traidores. Claro, como los masones hablan pestes de los clericales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque ni uno era tan bueno y el otro tampoco era tan malo. Además que su objetivo era un objetivo de no fronteras. Entonces, ¿quién iba a dominar? Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque eran los únicos que habían entendido la masonería como tal, los únicos que habían entendido la regeneración, y los únicos que habían entendido que Dios había creado la tierra para que se trabajara bien, y los mejores que la podían trabajar eran los Estados Unidos. Hoy de la manera estaban muy locos, lo que ustedes quieran, pero así lo pensaban. Iturbide les estorbaba. ¿Por qué? Porque era católico. Y desde ahí ya era un problema, porque evidentemente la iglesia estaba junto a él, y ellos no podían ver a la iglesia
porque era su enemigo personal. ¿Por qué? Porque era la que tenía en ese momento el poder mundial. La voz del Papa era la voz inmutable e incuestionable. Hoy en día, ¿cuántas cosas no le ha pasado a Francisco que habla y dice, ¡cállate! O sea, digo, ya las cosas cambiaron. Entonces había que, y cambiaron en parte por toda esta cultura que vino después. Bueno, entonces el objetivo era quitar a Iturbide. Entonces, ya el constituyente, de nuevo Iturbide no lo maneja como creen. De nuevo, quiere ser un emperador muy democrático, porque deja que los electores elijan a sus diputados y que el Congreso tenga una independencia. Por lo tanto, él no impide, si lo hubiera sabido lo hubiera impedido, pero no impidió, no metió mano para que como hoy que compran votos y que nos hagamos amigos de eso, no. Sino que simplemente dejó ser libre, como debe ser. Un ejecutivo no debe de meterse en lo que haga o deshaga el legislativo, y lo mismo en el judicial. O sea, Iturbide era más democrático que hoy. Nada más que nos han machacado precisamente los norteamericanos, empezando por eso, y luego los liberales, y luego los revolucionarios, que el simple nombrecito imperio es malo. No, el imperio es retraso, old fashion. Todo lo malo, imperio. Todo lo malo, una monarquía. Pero más un imperio. Hemos pensado eso. Cuando no. Repasen ustedes la teoría general del Estado. El autor Serra Rojas, que dice: el imperio, la monarquía y la república son formas de gobierno. Tan simple como esa. Son amorales, ni una es buena ni una es mala. Que cada quien tiene, dice, esta es la mejor, esta es la mejor. Es como las religiones. Cada quien dice, la mía es la mejor. Pero nosotros ya tenemos la idea, nos han machacado, que el imperio era malo. Y que todo aquello que suena a imperio, ¿okay?, significa dictadura, significa tiranía, significa violación de derechos, de garantías. Por Dios, hay repúblicas que se dicen repúblicas que han violado mucho más garantías y mucho más tiranías que un emperador. O sea, pero nos han machacado durante casi 2 siglos que eso es malo. Cuando no, hay que verlo desde el punto de vista sobrio, neutral. Y aquí va a empezar esa idea, fomentar eso. El imperio es malo, el imperio es malo. El imperio es old fashion, es retrógrada, es reaccionario, es tiránico. La palabra tiranía se va a usar mucho en el siglo XIX contra el imperio y contra todo lo que significara rey o emperador. Tirano, el tirano, el tirano, el tirano. ¿Cuántas cartas hay de Benito Juárez a su yerno Pedro Santacilia? Cuando se refiere a Maximiliano le llama el tirano. Fue más tirano él, como hemos visto el curso bastante largo que dimos sobre Juárez. Pero tanto se machaca, que la gente lo llega a creer. Pues estás machaca y machaca. Tú agarras una piedra, una rocota grande, esas así gigantescas que encuentras en Turquía o en algún lado de eso. Entonces, dale. Claro que no se va a apoyar. Lo mismo ha pasado con nosotros. Dale contra el imperio, que hemos creído que de entrada es malo. Y no estoy haciendo aquí una apología del imperio, vamos a coronarnos y que ustedes me coronen como emperador y que bueno, no, o sea, no. Simplemente estamos tratando de ver todo en su justa medida, en su justa visión, y sobre todo cómo lo veían los de esa época. Era un grupo manejado desde la Casa Blanca que pretendía quitar a Iturbide. ¿Ok? Bien. Pues bien, Iturbide empieza ya a sentarse en el Palacio Virreinal, que ahora se llamaba Palacio Imperial y que hoy se llama Palacio Nacional. Ese palacio tiene todos los nombres: Palacio Moctezuma, Palacio Cortés, Palacio Virreinal, Palacio Nacional, Palacio Imperial y de nuevo Palacio Nacional. ¿Okay? Es otra historia muy interesante. Si las piedras de ese palacio pudieran hablar, que no nos contarían. Bueno, entonces desde ahí despachaba él. Este era su Palacio Imperial.
allá vivía con Ana María. De vez en cuando iba a su casa, pero él vivía más bien allá. Y ahí despachaba, ¿ok? Definitivamente no podía despachar mucho porque de nuevo este grupito, este congreso, no estaba haciendo nada. Entonces se volvió un crítico de lo que hacía Iturbide. Pues Iturbide mandaba a su secretario particular, que era Quintarro, para decirles, bueno, señores, de parte del emperador, que haga una constitución, porque mientras tanto no se puede mover. Ah, no, es esto. Entonces se paraba en la tribuna, es que el emperador no hace esto, no hace esto, no hace... Y como para colmo de males, España no tuvo la visión, porque si lo hubiera tenido también hubiera sido otro gallo hubiera cantado, y muy probablemente se hubieran replegado los norteamericanos. España no tuvo la visión, pero para nada, de ser consecuente con su colonia, con la colonia más rica. Mucho le había dado la Nueva España a España, mucho. Se había hecho una independencia tranquila, sin guerra. Y Fernando VII, en vez de, ya no digamos de venir, olvidémonos de que no quería venir, pero en vez de reconocer la independencia de México y reconocer el imperio Iturbide, porque va a mandar precisamente una comisión para que lo reconozcan como emperador, Fernando VII no lo reconoce, desconoce. Dice que para él México sigue siendo una colonia rebelde y desconoce a Iturbide. O sea, no lo reconoce como emperador. O sea, era algo tonto que hacía Fernando VII, que de por sí era muy tonto. Pero para colmo de males, también el Papa tiene de las suyas, aunque aquí sí tenía razón. ¿Qué ocurre? El arzobispo que coronó a Iturbide era el arzobispo que había sido nombrado por el rey Carlos IV, que era un arzobispo muy joven, Fonte, pero se muere y queda la sede vacante y varios obispos de varios lugares empiezan a morir, ¿okay? Se acabó y se murieron, ¿okay? Y quedan sedes vacantes. Iturbide quiere nombrar él a sus obispos y arzobispos, y de hecho en el escrito hay nombramientos que nunca se llevaron a efecto. ¿Por qué? Porque el Papa los desconoce también. ¿Cómo? Vamos a ir otra vez a hacer flashback. Cuando Carlos V gobernaba España en el siglo XVI, Carlos V sometió al papado a su dominio, ¿okay? Cuando mandó atacar el famoso saqueo de Roma, aquellos 7 días que los soldados alemanes protestantes saquearon Roma y el Papa se refugió en el castillo de San Angelo frente al Vaticano. Al final de cuentas el Papa saca su bandera blanca, Clemente VII, y pide parlamentario con Carlos V. Y una de las cosas que le sacó y le arrancó Carlos V al Papa, estaba poblando América, ya las conquistas habían terminado, es que todos los obispos y arzobispos que se nombraran en España y sus colonias, los nombraría el rey. Eso era un abuso de poder, porque obviamente es una cuestión eclesiástica y lo debe nombrar el Papa, como hasta hoy. Pero el Papa, dominado, después de ver el saqueo de que fue objeto Roma, y además casi prisionero de Carlos V, pacta con él. Y por una bula papal, le concede a Carlos V y todos sus sucesores que únicamente en España y sus colonias el rey nombrara obispos y arzobispos. Por lo tanto, todos los arzobispos y obispos que llegaron aquí en la época colonial eran nombrados por el rey. Llámese Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Fernando VI, Felipe V, Carlos IV, el último antes que llegara Napoleón. O sea, todos eran nombrados por el Papa. Todos los nombraba el rey. Y así era, porque así había una bula. Bula es un decreto papal a favor del rey de España. La hizo con Carlos V, pero con todos los siguientes. Bueno, cuando se consuma la independencia y empieza a ver las sedes vacantes, Iturbide sabe de esta bula y dice, bueno, ya no somos de España,
somos país aparte. Pero yo, como emperador, ocupo el lugar del rey de España, porque soy el emperador de la antigua Nueva España, y ahora es el Imperio Mexicano. Por lo tanto, yo sigo tomando en cuenta la bula, y yo nombro a mis propios obispos y arzobispos. Pero obviamente cuando esto llega a Roma, el Papa dice, un momentito chiquito, para tu carro. La bula fue a favor del rey y sus descendientes, y tú no eres ni rey ni descendiente. ¿Cómo se define Iturbide? Dice, no lo soy, pero soy el que ocupa el lugar de ese rey, como el caso de Bonaparte, porque yo ya independicé esto y soy el emperador. Sí, pero no contigo, fue la bula. Bueno, vamos a hacer una conmigo. Toma tus cuernos. Nada. Yo recupero el poder en las colonias y en España también. Yo los nombro. Pues no los acepto, dice Iturbide. Pues yo no, pues excomulgo si nombras tú algo, si alguno te acepta. Entonces, México se va a quedar sin obispos. Ya no va a haber obispos ni arzobispos, porque entonces, obviamente Iturbide quiere rebelarse con el Papa, o sea, otro Enrique VIII, pero no puede, porque nadie quiere aceptar. Yo no voy al infierno, yo no paso esto, no paso. O sea, fíjense desde cuándo hay conflictos con la Iglesia en México, desde su consumación de la independencia. Entonces, sin el apoyo del Papa, sin el apoyo del rey, y en un Congreso dividido, criticándolo, y sin constitución, más la frivolidad de Iturbide y la falta de capacidad para manejar todo esto, y sobre todo la cereza del pastel, los Estados Unidos, metiendo mano, era obvio que no se te va a hacer pitonizo ni tener una bola de cristal para saber que el imperio tenía sus días contados. Así de simple. Y ante todo este relajo que se empieza a armar, le da confianza a Poinsett para entonces presentarse en la Ciudad de México como cualquier norteamericano y ya tener contacto directo él con esos diputados proamericanos. Entonces Poinsett sale de su escondrijo y se dirige a Tampico. Pero Poinsett lo que no sabía era que estaba vigilado por el gobernador de Texas, que era muy amigo de Iturbide, que era el señor Manuel Mier y Terán. Y cuando se mueve Poinsett, le manda una carta a Iturbide diciéndole, Majestad, le dice, el sospechoso americano Poinsett ha partido, parece que va a desembarcar en un puerto mexicano, no conviene, ha tenido entrevistas muy raras aquí con algunos mexicanos, con algunos miembros de la clase criolla. Y entonces Iturbide da indicaciones a los gobernadores de los puertos donde podía desembarcar. Da una indicación al gobernador de Tamaulipas, porque podía desembarcar en Tampico, porque era lo que quedaba más cerca de Texas, que también era muy amigo de Iturbide, de hecho habían peleado juntos. Iturbide lo había nombrado gobernador cuando fue emperador, fue Felipe de la Garza, era el gobernador de Tamaulipas. Y dice, no te preocupes, Majestad, yo vigilo aquí. Y efectivamente, Poinsett trata de entrar por Tampico, le quedaba más cerca, pero de la Garza no lo deja entrar. Efectivamente, quiso entrar este personaje, pero no lo dejamos entrar, pero partió. Pero me dicen que está partiendo para Veracruz. Inmediatamente manda una nota por conducto de Quintana Roo a Veracruz. El gobernador era un jovencito que también había participado en la consumación de la independencia como teniente de Iturbide y le había caído bien a Iturbide, y lo nombra, era el gobernador más joven que había en ese momento, gobernador de Veracruz, y le dice, no dejes entrar, por favor, a este personaje, infórmame de todo lo que haga. Llega Poinsett a Veracruz, y aquí viene como una decisión marca todo. Y Poinsett sí se le permite el paso a Veracruz. Y no solamente desembarca en Veracruz, sino que el gobernador, este jovencito veracruzano, lo recibe
y lo hospeda en una de las haciendas que tenía entre Veracruz y Jalapa. Vaya, qué mala onda. ¿Quién era ese jovencito tan mentecato? Ese jovencito tan mentecato se llamaba Antonio López de Santa Anna. Era Santa Anna. Ahí empezaban sus dobleces. Pues ella estaba dentro y cerca de México, y además hospedado y protegido por López de Santa Anna en la hacienda que tenía Santa Anna. Tuvo dos haciendas, que la primera era, me parece que fue el Lencero, que todavía existe como un pequeño museo, y la otra que ya no existe para nada es Manga de Clavo. En Manga de Clavo estaba él hospedado. Desde ahí, Poinsett, que hablaba un bonito español pero agringado, o sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una cosa así, ¿okay? Se entendía muy bien con Santa Anna. Y es ahí donde Poinsett piensa utilizar, además del plan A, porque no le había fallado el plan A, juntar el plan A y el plan B. Es decir, ya no solamente moverle el tapete a Iturbide políticamente en el Congreso, que de alguna manera él con Zavala manipulaba para criticar, para bombardear a Iturbide, sino moverle el tapete fomentando la rebelión. Vean ustedes hasta qué grado intervino Estados Unidos, fomentando la rebelión en México. Y para eso le pide a Santa Anna una lista de personajes, líderes, que de alguna manera tengan experiencia en la guerra. Y le pregunta, ¿queda alguno de los guerrilleros de las épocas anteriores, de Hidalgo y Morelos? Dice, pues deben quedar, pero líderes que puedan atraer hombres para una rebelión, porque se trataba de acuerdo, para una rebelión, pues solo quedan 3. ¿Quiénes son? Vicente Guerrero, vean ustedes que también va a torcer, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Eran los 3 personajes líderes que quedaban vivos del movimiento de independencia. Ya ninguno estaba en activo, pero su nombre sonaba aún, ¿okay?, como ex insurgentes, y todavía quedaban muchos de sus compañeros de batalla que se pensaba que con solamente un grito de uno de ellos se uniría. Y pues se dice, cítalos en esta hacienda para conversar con ellos. Y Santa Anna, muy obedientito, los va a localizar. La Victoria fue fácil, porque Victoria vivía en Perote, entonces era fácil localizarlo y que fuera, ¿okay? Guerrero estaba como el perrito sin dueño. Se había consumado la independencia, él había entrado a México, Iturbide no le había dado ningún hueso, estuvo totalmente ajeno a lo que había pasado, vio las cosas, pero como que estaba así, bueno, ya se consumó, y qué onda, tengo mi trajecito muy bonito, me pinta mi cuadro, pero como que estaba así, o sea, como que ya no sabía bien qué estaba pasando, Guerrero. Y Nicolás Bravo, pues este señor se había peleado con medio mundo, ¿okay? Había pedido un indulto en general, ¿okay? Se había peleado con López Rayón y con todos los demás, se había casado, era relativamente no tan viejo, ¿okay? Pero pues bueno, mal que mal, también recordaba sus viejos momentos con Morelos. Y los 3 fueron citados para una entrevista con un personaje importante. ¿Okay? Los 3, que se ve que no tenían nada que hacer, se presentan en la ciudad de Santa Anna. Algunos autores dicen, el maestro Rosas dice que estaba presente Zavala, ¿okay?, que era el contacto político, ¿okay? Otros dicen que no solamente Zavala, que había más, que estaban varios diputados como Gómez Farías también, o como José María Lobato. Otros dicen que no, que solamente era Poinsett. Sea como sea, imaginémonos el momento. Llegan los 3, o sea, cada quien por su lado, los hospeda Santa Anna, y ya a un momento dado, ahora la comida les dice, señores, los he citado acá porque quiero que conozcan a un importante personaje, amigo nuestro. Les presento a un señor que viene de Estados Unidos. Para ellos Estados Unidos era como decir hoy en día, no sé, que viene de Marte.
el señor Joel Robert Poinsett. Y aparece el norteamericano elegantemente vestido, elegante a la usanza americana, de patillotas, pelo rubio, ojos verdes, altote, ¿okay? Y que les dice, obviamente, hola, Mr. Guerrero, Mr. Bravo, Mr. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ellos tres quedan viendo al norteamericano, que nunca habían visto un norteamericano, apantallados. ¿Y qué va a ocurrir? Pues ya saben, eso lo veremos la próxima semana. Muy buenas noches, gracias por estar acá y veremos la próxima semana la caída de Iturbide. Buenas noches y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.